¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Y estamos estudiando el libro de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya vamos en la sexta parte, en el capítulo 6, versículo 3. Este capítulo que vamos a leer específicamente del versículo 11 en adelante es uno de los versículos que más me gustan. Es uno de los versículos que más me gustan. Este, y como es uno de los versículos que más me gustan, vamos a poderlos también explicar un poquito más a fondo porque no parte, gran parte de este versículo se entiende verdaderamente la vida cristiana, ¿ok? Pues bueno, vamos a, antes de decir un poquito el preámbulo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos permites a nosotros pasar tiempo contigo para conocerte más y crecer como discípulos y crecer como hijos y crecer como siervos y crecer como reyes y sacerdotes tuyos, Señor. Gracias, porque la verdad, tú eres tan bueno, Señor, que no merecemos nada de esto, pero en tu bondad, en tu infinita bondad, tú me has amado, nos has amado, Señor. Me perdonaste, me lavaste, me santificaste y me has puesto para que te conozca a ti, Señor, y llevar tus buenas nuevas. En el nombre de Jesús te pido que hoy me reveles tu palabra y me guíes con tu Espíritu Santo. Amén. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 3. Antes de empezar, le recuerdo que Timoteo es un discípulo del apóstol Pablo. Era un joven discípulo que se cree que más o menos andaba entre los veintitantos años. Algunos creen que un poquito de los 30, pero no más allá de los 33, 34. Algunos creen que es más específico entre la edad de los 25 a los 30 años por ahí. Pero bueno, la palabra de Dios nos enseña que Timoteo es un discípulo de Pablo, que él le era fiel a Pablo porque lo menciona muchas veces en varias cartas y dice mi amado y fiel discípulo, Timoteo, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo lo considera una persona fiel a pesar de su juventud. Y Timoteo, esta carta que le escribe a Pablo, Timoteo está en la iglesia de Efesio. Pablo había fundado esta iglesia, la iglesia de Efesio, hace como unos 8 o 10 años, más o menos entre 10 8 años atrás, en uno de sus viajes misioneros. Mucha gente piensa que fue en el tercer viaje misionero cuando se fundó la iglesia de Efesios, pero bueno, entonces aquí hay que recordar que en el capítulo de Hechos 19, Pablo se va de Efesios porque tiene que hacer otras cosas, pero si te fijas en el capítulo después, ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 19, Pablo pasa ahí, estoy tratando de llegar. Pablo Pablo tiene una circunstancia ahí con los de Efesios. Pablo les predica la palabra de Dios y estos se arrepintieron tanto que dice la Biblia en el versículo 18 que quemaron sus libros, vinieron confesando sus pecados y quemaron sus libros porque ellos eran muy gnósticos. Y siempre me gusta hacerle la diferencia. ¿Qué es gnóstico? Personas con conocimiento, personas que entendían que el conocimiento te daba, que cierto conocimiento te daba tu conexión con Dios. Y no estamos hablando del conocimiento bíblico o del conocimiento acerca del Antiguo Testamento, sino estamos hablando del conocimiento de cosas como ocultas. Por eso hoy la Biblia dice en Hechos capítulo 19, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros, esos libros negros de conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Ok? Pues bueno. Entonces, aquí Timoteo, él se queda encargado de la iglesia de Efesio, y como él se queda encargado de la iglesia de Efesio, Pablo le dice, quiero que pongas a líderes ahí en la iglesia para que la dejes bien establecida. Entonces, en el capítulo 3 de Timoteo, le da los requisitos, habla de obispos, pero hay que recordar que la palabra obispos tiene que ver con una persona que supervisa. Entonces, los pastores habla de esto. Y luego después, la mitad del capítulo 3 habla de los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Son líderes en una iglesia que tienen un ministerio. Entonces, ahí nos vienen los requisitos. Si tú estás teniendo el llamado de Dios para servir en la iglesia, te recomiendo que leas capítulos 3 versículos 8 para que en adelante, para que puedas entender esos requisitos y tú puedas, digámoslo,
empezar a decirle a Dios, Señor, hazme como una persona fiel de acuerdo a Hechos, perdón, 1 Timoteo 3 8 en adelante, ¿ok? Por eso también hay que recordar que a veces hoy en día la iglesia no se toman en cuenta estos requisitos y cuando no los tomas en cuenta, me he topado iglesias que no toman en cuenta estos requisitos, ¿sabes por qué? Porque si no, nosotros no somos religiosos. No, nadie te está hablando religioso, te está hablando que son los requisitos que Dios marcó para que una persona tenga el púlpito o tenga un liderazgo entre la iglesia. Y yo he conocido muchos pastores y líderes de iglesia que no cumplen con estos requisitos, pero bueno. Al final de cuentas, no es mi iglesia, no voy a esas iglesias, por lo cual hay que seguir orando por ellos, ¿ok? Y bueno, hay que recordar que Pablo le insiste a Timoteo que él como buen ministro de Jesucristo pase tiempo leyendo la palabra. Si tú lees el capítulo 4 de Timoteo, los versículos 6 en adelante, te vas a dar cuenta que Pablo le dice, Pablo a Timoteo, Timoteo, te insisto en que lea la palabra de Dios. Y no solamente que la leas, que la enseñes. Y no solamente eso, que te ejercites en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es importante porque se alimenta tu espíritu. Y le dice el apóstol Pablo, ocúpate en estas cosas, ¿ok? Después en el capítulo 5 encontramos algo que dice deberes hacia los demás. Ahí hablamos la semana pasada de los deberes de las verdaderas viudas de la iglesia, cómo debe tomar responsabilidad acerca de las verdaderas viudas. ¿Por qué marca esto un parámetro? Bueno, porque en la iglesia de Efesios se cree que se estaban anotando muchas viudas que en realidad no eran viudas. Hay que recordar que las viudas antiguas, la mayoría de ellas, pues no es como hoy en día, que tienen un seguro de gastos médicos o que las ayudaban mucho el gobierno, ¿no? Que en aquel día la mujer viuda quedaba sola, desamparada. Entonces, por eso Pablo les dice, aquellas viudas que verdaderamente están solas, que no tienen familia y que ya están grandes de edad, que las iglesias las arropen y que las iglesias las ayuden. Pero aquellas viudas que tienen familia y esto y que el otro, que las iglesias no las deben de mantener, las deben de mantener sus familias. Y si su familia no quiere hacer eso, está negando la fe. Ahora te das cuenta de la importancia que tenemos como hijos también de poder mantener a nuestros padres, si uno queda viudo o queda lo que sea. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad como hijos también de ayudar a nuestros padres, ¿ok? Y bueno, vamos al capítulo 6. Sí, ahí nos quedamos, capítulo 6 versículo 3 y vamos a la parte 6 de este primera Timoteo. Dice que traigo otra vez las dos versiones, la nueva versión internacional y la versión Reina Valera, porque yo utilizo la Reina Valera, pero también para estudios utilizo mucho la nueva versión internacional. Si alguien quiere que le recomiende una Biblia, me gusta mucho la versión para un entendimiento fácil, me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente, pero solamente para un entendimiento fácil. Ya cuando quieres profundizar un poquito todo eso, te recomiendo mucho la Reina Valera. Pero si tú todavía dices, yo quiero profundizar, pero no le entiendo muy bien a la Reina Valera, bueno, te recomiendo la Biblia de las Américas, que es muy buena opción, la Biblia de las Américas, para que puedas seguir adelante, ¿ok? Bueno, entonces dice ahí, versículo 3 capítulo 6 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en otras versiones, la palabra piedad que van a encontrar ahí, la van a encontrar como verdadera religión. Eh, Voy a hacer un paréntesis, mira, nosotros en el cristianismo decimos que el cristianismo no es una religión. En teoría, el cristianismo sí es una religión. En práctica, no es una religión. ¿Cómo está eso, pastor? Sencillo. La palabra religión tiene que ver con un conjunto de ideas, de creencias, ¿ok? Eso es una religión. Entonces, en ese sentido, el cristianismo sí es una religión, pero hoy en día las palabras pierden mucho sentido y la palabra religión ha perdido ese sentido. Hoy en día una religión es aquella, digámoslo, eh, formas de llegar a Dios basadas en obras. Es decir, mucha gente me pregunta, Pastor, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Yo les digo, dos religiones, la de obras y la de sin obras. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Todos los cristianos
Somos cristianos redimidos por Cristo Jesús, por la cual nuestra salvación no depende de ninguna obra. Por eso estoy diciendo en el sentido estricto, sí es una religión, ok, y las otras religiones o el otro punto de las religiones, todas hacen obras. Los católicos, los musulmanes, los judíos, etcétera, 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 el hinduismo, etcétera, etcétera. Todos basan sus méritos en lo que ellos pueden hacer. ¿Ok? Bueno, pero si a mí me preguntas, Adrián, entonces el cristianismo es o no es una religión, yo les digo, no es una religión en el sentido de de la definición moderna de religión, pero en el sentido estricto basado en el diccionario de la palabra religión, sí lo es, ¿ok? Y por eso decimos que el cristianismo no es una religión para que se separe de, de esa definición moderna, ¿ok? Dice ahí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, a la religión verdadera, que dicen otras versiones. La palabra piedad hay que entender, mucha gente no conoce la palabra piedad. La palabra piedad es mi relación vertical con Dios, ¿ok? Mi relación horizontal es amarás al prójimo como a ti mismo. Mi relación vertical con Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Entonces, qué está hablando la piedad? Tiene que ver con mi comunión con Dios, tiene que ver con mi tiempo de lectura, con mi tiempo de oración y con creer la palabra de Dios para yo hacerla. La Biblia nos dice que el que me ama obedecerá mis mandamientos. No hay cristiano que diga amar a Dios y sin obedecer la palabra de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, la verdadera piedad, perdón, religión o la piedad es conforme a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Fíjate lo que dice alguno. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de o a la forma enseñanza, sanas palabras. Esta versión, nueva versión internacional, dice a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ay, les quiero recordar algo que siempre le recalco. Si tú vas a una iglesia donde te predican más que enseñar, estás en una iglesia equivocada. Tú necesitas una iglesia que te enseñe más que te predica. Yo te puedo apostar que la mayoría de las iglesias a las que has ido no enseñan la Biblia o no sacan la Biblia. Te ponen dos, tres versículos en la palabra y el pastor empieza a predicar y hablar de esto y que lo otro. Eso es predicación, no es enseñanza. La enseñanza va acompañada de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Entonces, por eso hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios, enseñados. Esa es la sana doctrina. Entonces, si un predicador se para a hablar y se puede estar hablando de un disparate que tú no sabes, porque no lees la palabra de Dios, entonces tal vez no sea la sana doctrina, ¿me explico? Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y la estamos desmenuzando como es, entonces esa es la sana doctrina. Fíjate lo que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, la verdadera religión o la relación que tiene que ver con Dios o mi amor de obedecer la palabra de Dios, ¿ok? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. En la versión internacional dice mente depravada, altercados entre personas de mente depravada. Quiero que entiendas esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquellas personas que no predican de Jesucristo y que no enseñan de Jesucristo tienen la mente depravada. Por ejemplo, pastor, deme un ejemplo claro, claro. Los testigos de Jehová no hablan de Jesucristo, no ponen a Jesucristo como el centro del universo, como el centro de todo. Ellos creen que es un ángel. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Que ellos tienen la mente depravada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice que ellos tienen? Que están envanecidos, que piensan que tienen ese conocimiento y nada saben. Estos versículos, quiero que entiendas el contexto. ¿Te acuerdas qué te dije de este contexto de Carta a Timoteo? Que había muchas personas gnósticas. Vuelvo a repetir, ¿qué significa gnósticas? Muchas personas que basaban su espiritualidad en el conocimiento, pero no en el conocimiento de Dios, de las cosas oscuras. Es decir, hoy en día puede ser el conocimiento de cuarzos, perdón, de la nueva era,
de practicar yoga y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ellos decían que entre más, como hoy en día la yoga, que entre más, no sé qué, yo no conozco mucho de yoga en la profundidad, ya más a fondo de eso, pero bueno, sé que las personas tienen que meditar mucho y pasar ciertas cosas, tener cierto conocimiento para ponerlos como maestros. Bueno, de eso está hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa puede pasar en las iglesias? Claro, si tú vas a una iglesia cristiana, donde el pastor no te habla de Jesucristo. Fíjate, estaba viendo la vez pasada un video en YouTube donde personas van a un servicio, 600 personas van a un servicio y hacen fila desde las 4 de la mañana para estar afuera de la iglesia, para entrar las primeras, porque son una iglesia de 200 o 300 personas y creo que hacen dos servicios al día. Entonces las primeras 300 personas entran al servicio. Los entrevistaron a todos y cuando les preguntaron a todos, ¿por qué viene a la iglesia a hacer fila tan temprano a las 3 4 de la mañana si abren a las 10 de la mañana? Ah, lo que pasa es que nos encanta ese predicador, nos gusta cómo predica el predicador, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando oye al predicador, cuando lo oyes predicar al predicador en sus redes sociales, no habla de Jesucristo. Habla muchos temas y muchas cosas acerca de una buena vida. Por ejemplo, te voy a poner el caso también de Joel Austin. Todos conocen al pastor Joel Austin. Su papá sí fue un tremendo hombre de Dios. Este hombre no creo que sea un hombre de Dios, Joel Austin. De la iglesia Lakewood Church en Houston, la iglesia, una de las iglesias más grandes, ya no sé si es la más grande, pero era la iglesia más grande hace 10 15 años en Estados Unidos y en el mundo. Pues bueno, esa iglesia no te habla nada de Jesucristo, te habla de cómo ser una mejor persona. De hecho, hay un libro que tiene él que se llama Los 7 pasos para tener una mejor vida ahora. Yo lo leí, me acuerdo en la cárcel. No habla nada de Jesucristo. Habla de tomar principios bíblicos para que la persona sea mejor, pero no habla nada de Jesucristo. Y tú escuchas los domingos y menciona ahí a Jesucristo, pero no habla de Jesucristo. Ten cuidado con esas iglesias. Ten cuidado con esas iglesias, ¿ok? Dice en el versículo 5 que esas personas en el versículo 4 están llenas de envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento depravado, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hoy en día, en el mundo cristiano, están estos hombres que menciona aquí Pablo, están aquellos apóstoles que te dicen, trae 1,000 pesos, Dios va a hacer un milagro. Dios me dijo que aquí hay una persona que trae 5,000 pesos. Dámelos ahorita porque Dios me está diciendo que si no me los das, Él no puede obrar en tu vida. Ese tipo de charlatanes que los hay mucho en México, en Estados Unidos y en todas partes, hay que tener cuidado. Bueno, de ellos está hablando, de ellos está hablando, pero también está hablando también de otros tipos de charlatanes que hay iglesias hoy en día, no voy a decir el nombre por evitarlo, pero hay una iglesia muy famosa en Monterrey que su mercadotecnia, porque utilizan mercadotecnia, yo siempre les he dicho, una verdadera iglesia no debe utilizar mercadotecnia. Una verdadera iglesia debe ser el reflejo de nuestras vidas, lo que atraiga a la gente. No estoy diciendo que no postes algo, no estoy diciendo eso. Tú puedes postear tu iglesia para decirle a las personas que hay una iglesia y vengan. Pero he visto iglesias he visto pastores participar en reels de TikTok que dices, madre mía, ¿por qué está ese pastor? Una cosa es que yo haga un video invitando a la gente, que lógicamente otra cosa es haciendo unas enseñanzas aquí, tomando un video para que más gente se unan, eso está correcto, pero donde el pastor se tiene que prestar para hacer un video bailando, tiene que ser esto, o los chavos de la iglesia tienen que hacer un video cómico para que vayan a la iglesia, eso está mal, la iglesia no es eso, la iglesia no tiene nada que ver con eso. Pero pastor, entonces, pero si va gente a la iglesia, no, de que va gente a la iglesia va, pero de que hay un cambio en la vida de las personas, no lo hay. ¿Y sabes por qué lo hacen esto? Para que vengan las personas a la iglesia y dejen el diezmo y la ofrenda. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está diciendo. De esos hombres sal corriendo, porque a esos hombres no les interesa la vida cristiana, les interesa que sus iglesias estén llenas para recibir más diezmo y más ofrendas. Vuelvo a repetir, hay una iglesia aquí en Monterrey que presume en sus redes sociales que cae polvo de ángel. Bueno, hay muchas, pero una muy grande que dice que cae polvo de ángel y que hay diamantes y que hay plumas. Bueno. Una persona se encontró una vez un diamante de esa iglesia.
Y le dije, velo a evaluar. Resultó que era falso ese diamante. ¿Sabes qué hizo la persona? Aunque resultó que era falso, pues yo decido creer que esto es verdad y que Dios lo puso ahí y aunque sea falso me está mostrando. Eso es una ignorancia bíblica que mantiene a las personas para que estés en un lugar y des tu diezmo y tu ofrenda y no le interesa tu cambio. ¿Me estás entendiendo? La iglesia nunca fue hecho para pedir diezmos y ofrendas a toda costa. La iglesia fue hecho para traer personas y que las personas sean cambiadas a través del poder del Espíritu Santo. Y a través de ese poder del Espíritu Santo que estamos unidos, yo estoy agradecido con Dios y con la persona que Dios puso al frente de la iglesia y puedo dar mis diezmos y mis ofrendas porque yo he visto que la iglesia se preocupa por las personas y yo amo a mi pastor y amo a mi líder y amo a mi Dios primeramente y a mis pastores y a mis líderes, que yo quiero que se dediquen 100% a estudiar la palabra de Dios, porque si ellos se dedican 100% a estudiar la palabra de Dios, yo voy a ser un cristiano, un mejor cristiano, voy a ser una persona más enfocada en Cristo, porque ellos me están ayudando a mí, pero el problema es cuando no hay ese tipo de liderazgo, ¿ok? Versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Es cierto que con la verdadera religión, acuérdense que está la palabra piedad o verdadera religión, eh, se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Esto es bien importante. Mira, Pablo te está diciendo, mira, no busques el dinero, Timoteo. Y los líderes que van a tener una iglesia o que lo están poniendo, no busquen el dinero. Te está diciendo gran ganancia, verdaderamente gran ganancia, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús, que lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece y Él es nuestro proveedor. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Timoteo, que no te preocupe en eso. Dile a los líderes que no les preocupe el dinero, porque dice, solamente nuestra relación vertical con Dios, nuestra piedad, nuestra comunión, está, es de mucha ganancia, pero si está acompañada de contentamiento. Aquí voy a tocar dos versículos. Uno voy a tocar Filipenses 14, 4, perdón, 4, 14, no vayan, perdón, 4, 4, no vayan para allá, pero se lo voy a leer. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Aquí Pablo nos invita a regocijarnos. Voy a tocar otro versículo, eso los pueden ir anotando para que ustedes vayan entendiendo después. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, tocando un poco el mismo tema, y el hecho sin mancilla, perdón, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El apóstol, bueno, el autor de Hebreos no está diciendo que te quedes contento por el resto de tu vida. Ay, es que Dios así me tiene. No, el apóstol Pablo te está diciendo que si estás pasando una condición, que te contentes en ese momento con lo que tienes ahora, porque si tú te contentas con tu condición ahorita, no estás diciendo como que quisiera algo mejor. Le estás diciendo, Señor, te doy gracias por lo que tengo ahora, pero yo sé que tú me vas a proveer más para el día de mañana para construir mi casa, para construir esto, aquello, lo otro. ¿Ok? Pablo lo que nos está invitando en Timoteo, fíjate lo que dice Timoteo, pero gran ganancia, el versículo 6 es la piedad acompañada de contentamiento. En Filipenses 4:4 nos dice, regocijados siempre en el Señor. Después ahí en Timoteo capítulo 4 versículo 19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a la dulce riqueza en Cristo Jesús. Por eso yo puedo estar contento, porque aunque me tenga una necesidad, yo sé que el día de mañana va a ser suplida. Hoy tengo que estar contento. Entonces, ¿estás entendiendo esa parte? Fíjate lo que vamos a leer otra vez en contexto. Pablo le está hablando a las personas y le está diciendo, no se enfoquen en el dinero, no se enfoquen en esos temas del dinero. Dice, gran provecho es practicar tu vida cristiana con Dios, tu relación te trae mucho provecho. Por eso la Biblia, ¿qué dice en Mateo 6:33? Si alguien no sabe qué dice la Biblia en Mateo 6:33, te estás perdiendo de mucho. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y está hablando acerca de las cosas, necesidades que nosotros tenemos. ¿Ok? Como creyentes. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Exactamente eso. Está diciendo que cuando tú tienes una relación con Dios, tú sabes que Él es tu proveedor y que si tú te enfocas en Él, Él te va a proveer. ¿Ok? Pero hay una condición.
Y esa condición es que yo tengo que estar alegre, yo tengo que estar contento, no importando mi situación, porque tengo ese Dios que ya sé que lo que le pedí me lo va a dar. ¿Me explico? Entonces, yo no sé por qué situación estés pasando ahorita económica, pero aprende a estar contento. Esa es la clave. Mi relación con Dios, al yo tener esa relación con Dios y al orar y leer su palabra, yo tengo dos opciones, creerla o no creerla. Si yo la creo, dice el apóstol Pablo, entonces regocíjate porque tu Dios no te abandona. Eso es lo que leímos en Hebreos, ¿verdad? Voy a volver a leer Hebreos para que se grabe en ese versículo, Hebreos 13, 5, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Estás entendiendo eso? Dios te está diciendo, conténtate con lo que tienes, yo no te voy a desamparar ni a dejar. Por eso podemos buscar el reino de Dios tranquilamente y esperar que lo demás sea añadido. Por eso el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te preocupes por eso, no te preocupes por eso, pero alégrate de que tienes un gran Dios. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El apóstol Pablo te está diciendo, ¿para qué te preocupas por las cosas materiales? Nada te lo puedes llevar, Timoteo. Y Timoteo, entiéndase por la persona que está enfrente de la pantalla. Nada te lo puedes llevar. Al contrario, haz esto. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, contentos con esto. ¿Te estás dando cuenta? Teniendo sustento y abrigo, contento con esto. Ay, pastor, es que usted no sabe. Pues sí, pero lo estoy pasando. Sí, Dios lo sabe. Y si tú te mantienes fiel y si tú te mantienes peleando la buena batalla de la fe, entonces tú vas a recibir lo que Dios ha dicho. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo voy a leer en esta versión. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, se vuelven esclavos de sus muchos deseos, de estos afanes insensatos. ¿Qué quiere decir eso? Si tu mente está pensando en solo hacer dinero y por eso estás descuidando tu relación con Dios y por eso no estás leyendo la Biblia más, ni estás yendo a la iglesia, ni estás orando más, déjame decirte que tú necesitas volver a escuchar estos versículos que estamos leyendo. No te afanes. Conténtate con lo que tienes. Dios te lo va a proveer, pero necesita que tengas fe y que tú creas en Él. Tú no me puedes decir que tienes fe cuando no lees la palabra de Dios, porque Romanos capítulo 10 versículo 7 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si yo no leo la palabra de Dios, perdón, Romanos capítulo 10 versículo 7 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, yo no tengo fe si no leo y hago la palabra de Dios. Y aquí nos está diciendo, porque los que quieren enriquecerse, yo creo que todos se quieren enriquecer. La mayoría de las personas se quieren enriquecer. Por eso la humanidad está como está hoy en día. Por eso viste al presidente Maduro teniendo 5.000 millones de dólares y no le bastaba y quería más y teniendo más de quién sabe cuántos millones de dólares. Y por eso las personas que tienen dinero quieren más y quieren más. Y por eso muchos políticos corruptos se meten en la política para robar, para tener más dinero. Y por eso muchos empresarios no pagan impuestos porque quieren tener más dinero. Y por eso muchas cosas hacen, muchas personas hacen tranzas eh, en las empresas y en todos lados para tener más dinero. ¿Te das cuenta? Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación. No te está diciendo el apóstol Pablo que no vas a caer, te está diciendo que vas a caer. Fíjate lo que dice, y porque los que se quieren enriquecerse, si en tu corazón está querer enriquecerte, a toda costa vas a caer en la tentación. Pastor, pero es pecado querer progresar y querer... No, no es pecado querer progresar. No es tampoco pecado querer trabajar para enriquecerte. Tampoco es pecado. Entonces, pastor, ¿qué es pecado? Vamos al versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Entendiste la diferencia? ¿Amas más al dinero que a Dios? Esa es la pregunta. ¿Tú te quieres enriquecer a costa de tu relación con Dios? Por eso no lees la Biblia, por eso no oras. Por eso tal vez tu familia esté así, porque te enfocas más en darles todo, cuando en realidad lo que necesitan ellos es a Cristo y a ti. ¿Me estás entendiendo? Si tu amor al dinero es más fuerte que Dios, por lo cual no oras, no lees y no vas a la iglesia, déjame decirte que vas a caer y te vas a apartar de la fe. No lo digo yo, no es lo que yo creo, lo dice la palabra. El amor al dinero del cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Si tú amas a Dios, tú tienes que ser como el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, no te preocupes por las cosas. Dios no te abandona, Timoteo. Regocíjate. Tu Dios te va a suplir tus necesidades. Él sabe la circunstancia que estás pasando. Conténtate en esa situación, Timoteo. ¿Sabes por qué puedes estar contento, Timoteo? Porque tienes un Dios todopoderoso. Y si tú no estás contento, Timoteo, estás triste. Y si tú estás triste, Timoteo, estás escuchando al diablo. Y si tú estás escuchando al diablo, te está trayendo miedo. Y déjame decirte que si hay miedo en tu corazón, yo no puedo obrar, porque el miedo trae duda, ¿cierto? Déjame te recuerdo un principio bíblico que siempre les digo. Si en tu mente entra el miedo y lo bajas a tu corazón, por más que leas la palabra de Dios, Dios no puede suplir tu condición, tu necesidad. ¿Sabes por qué? O tu sanidad. ¿Sabes por qué? Primera es Santiago capítulo 1. No vayan para allá, se lo voy a leer. Grábense el versículo 5 al 8. Es un principio bíblico de cómo funciona la fe. Es el ABC de la fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto, aquí está hablando de sabiduría, sí y no. Es decir, pone la palabra sabiduría, pero en realidad va a tocar en el versículo 6, 7 y 8 la fe. Es decir, puso la sabiduría, pero también nos va a explicar el principio de la fe. Otra vez, versículo 5, primera de Santiago 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante. Te está diciendo, Dios da a todos abundante. Pero fíjate el versículo 6. Pero pida con fe, no, perdón, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto es nada? Nada. Nada, ni un gramito de sal, ni una pizca de sal. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No, fíjate este versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te estás dando cuenta? Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Dios te puede dar todo, Timoteo. Pero no busques el dinero, porque si buscas el dinero, es el amor al dinero. Pero si tú buscas a Dios por encima de eso, Dios te va a proveer todo eso y más. Y aquí viene uno de mis versículos favoritos. A veces cuando leemos la Biblia pensamos como que aquí en el versículo 10 hizo un corte y ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no? Porque ¿cuántos en sus Biblias tienen una separación, verdad? Del versículo, capítulo 6 versículo 3 al 10 y luego del 11 al 19. Pues la Biblia no fue escrita así. Esto lo puso el hombre para que nosotros pudiéramos, digámoslo, llegar más rápido a los versículos y comprenderlos y por eso, y el hombre le puso esos subtítulos, ¿ok? Bueno, acuérdate que está en conjunto y en contexto. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas está hablando? Bueno, ¿qué leímos en el versículo 3 al 6?
Huye de los hombres que no hablan de Jesucristo. Huye de las iglesias que no hablan de Jesucristo. Huye de las iglesias que se ven muy bonitas, que apagan las luces, que está todo oscuro, que hay mucho sonido, la guitarra muy bonito, la batería muy bonito, está todo muy bonito, pero no hablan de Jesucristo, no hablan la palabra. Huye de aquellos engañadores que solamente te quieren sacar tus diezmos y tus ofrendas y para eso inventan mil cosas. Huye de las personas que no te predican de Jesucristo y que te ponen a dar una conferencia de motivación. ¿Cómo ser mejor hombre? ¿Cómo ser mejor mujer? ¿Cómo ser se me olvidó la palabra, cómo ser una buena persona? ¿Cómo ser los 7 pasos para que tengas éxito en tu negocio? Si yo no vengo a la iglesia a tener éxito en mi negocio, yo vengo a mi iglesia a aprender de Jesucristo y al yo crecer en Jesucristo, Él me da. He conocido iglesias que dicen, sí, pastor, pero tenemos que nosotros darle sus principios a las personas. Sí, estoy de acuerdo que tú tienes que dar principios bíblicos para hacer crecer sus negocios, pero no en la iglesia, no en el domingo. Para eso hay estudios que se pueden hacer entre semana y hacer otras cosas, pero no el domingo donde nos juntamos con un mismo pensar y espíritu para adorar. A la iglesia vamos a adorar a Dios y vamos a recibir la enseñanza que ese pastor que creemos, que lo admiramos, no lo idolatramos, solamente lo admiramos por ser un buen hombre de Dios, que tiene una relación con Dios, que tiene frutos que se le ven, y ese pastor que pasa tiempo estudiando la palabra de Dios y sé que Dios le está hablando porque él pasa tiempo con Dios, tiene su relación vertical con Dios bien hecha, entonces yo quiero ir a aprender más. ¿Me estás entendiendo? Yo no quiero un curso de motivación donde me digan cómo ser mejor mamá, cómo ser papá, Dios lo va a hacer en tu vida. Yo no quiero eso. Yo quiero aprender más del carácter de Dios. Yo quiero aprender más de lo que Dios, cuál es la mente de Dios. Yo quiero aprender más de lo que Dios dice en su palabra para yo apartarme de aquello que no. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios. Aquí hay muchos hombres y mujeres de Dios, ¿cierto? No importa cuándo le diste tu vida a Cristo Jesús, si se la diste hace un día, dos, tres días, un mes, etcétera, etcétera. No importa cuándo se la diste o si tienes 10 años o 5 años o muchos años. Lo que importa es que le diste tu vida a Cristo. Y al darle tu vida a Cristo ya eres un hombre o una mujer de Dios. ¿Ok? Entonces dice ahí, mas tú, hombre de Dios o mujer, huye de estas cosas. Huye, por favor, de esas iglesias. Huye, por favor, de esas personas. Y sigue, fíjate, te dice, huye de eso, pero también te dice, ahora te direcciona. Ya huí, ¿ahora dónde me voy? Ah, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Te estás dando cuenta? La paciencia que es la constancia y la mansedumbre es el versículo 11, se me olvida esta palabra, humildad. Y sigue la humildad. ¿Estás entendiendo esa parte? Me direcciona primero, fíjate, y sigue la justicia. ¿Qué justicia? ¿La justicia del mundo? No. ¿Lo que yo considero justo? No. La justicia de Dios. Por ejemplo, si no sabes qué es la justicia de Dios, te voy a enseñar algo rapidísimo acerca de la justicia de Dios. Jesucristo murió en la cruz y antes de morir en la cruz fue golpeado. ¿Sabes por qué? Por nuestra justicia. Porque Dios demandaba ese castigo en la vida del pecador, porque Dios es un justo y no puede pasar por alto el pecado y demandaba todo ese castigo. Entonces, cuando la Biblia dice siga la justicia, significa que yo debo seguir todo aquello que Dios demanda justicia y que y que yo debo caminar en esa justicia porque fui hecho justificado. La Biblia nos dice en 1 Corintios, se lo voy a leer rapidísimo, 1 Corintios capítulo 6 dice, ahí le voy a llegar. Dice, es que ténganme paciencia, pero es que mi Biblia ya tiene 20 años y no la quiero, ¿cómo se dice? Mover tan rápido porque se me rompen las hojas ya. A los que no conocen mi Biblia, déjenme les enseño un poquito, sobre todo, mira, esto es para que vean, mi Biblia tiene 20 años, no sé si se ve ahí, está todo rayada por todos lados, ya no le cabe nada.
las hojas tan frágiles, entonces pues por eso. Ay, solté la página de Primera Corintios, espérame tantito. Primera Corintios capítulo 6. Dice, versículo 11. Versículo 9 dice que estos eran, fíjate, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos, hablando de los que no practican la justicia, no heredarán el reino de Dios? No reís ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te estás dando cuenta? Entonces ya fuimos justificados. Gloria a Dios, ¿ok? Entonces, sigue la justicia, sigue la piedad. ¿Qué es la piedad? Ahí en ese versículo en su Biblia sí lo vas a encontrar como piedad. Es tu relación vertical con Dios, sigue tu comunión con Dios. Sigue la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. La fe significa obedecer a Dios, ¿ok? Creerle a Dios, por eso lo obedezco. Amor, lee el capítulo 13, Primera Corintios capítulo 13. La paciencia, es decir, constante, mantente constante. La mansedumbre, sé humilde. Eso sigue. Sigue personas que tengan esos frutos, esas cosas, una iglesia que tenga todo eso, síguela. Y esa es una buena iglesia, no perfecta, pero síguela. Versículo 2 es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Pelea la buena batalla de la fe. Primero quiero que entiendas, pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo nos está mandando a pelear. Muchas personas piensan que este versículo de pelear lo agarran como guerra espiritual. No, señores, no es guerra espiritual. No existe la guerra espiritual. No existe. La única guerra espiritual que se puede decir es que sí peleamos contra fuerzas que nos quieren eh, a- eh, quitar nuestra fe. Es lo único. Pero de eso que tú te pongas, yo ato a todo demonio que está aquí en Monterrey y estoy peleando. He conocido personas que me dicen, es que me la pasé en la noche peleando con un demonio. Y yo, ¿cómo que te la pasas peleando con un demonio en lugar de pasarte tiempo con Jesucristo? Yo nunca he visto en la Biblia a alguien que se la pasó peleando con un demonio, más que los ángeles. Cuando Daniel se puso a orar, Daniel no peleó con un demonio. El que peleó con un demonio fue el ángel Miguel que lo ayudó. ¿Me estás entendiendo? Dios nos ha dado una autoridad para echar fuera demonios, no para pelear con ellos. Pero pastor, entonces, ¿por qué dice pelea? Ah, ¿qué dice ahí? La buena batalla ¿de qué? De la fe. ¿Qué significa fe? Fe significa creer que la palabra de Dios es verdad. Es decir, lo mismo que leímos en Santiago ahorita, capítulo 1 versículo 5 en adelante, que si dudamos no vamos a recibir nada, pero si creemos sí vamos a recibir. Entonces, si yo tengo acuérdense el contexto que estamos hablando. Pablo está hablando de que Timoteo, no te preocupes por el dinero, Dios te lo va a proveer, no busques el amor al dinero, y eso es lo que está hablando ahí, ¿ok? Pero si tú tienes un problema de enfermedad o tienes un problema de situación económica, Pablo te está diciendo, el apóstol Pablo nos está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa eso? Yo le creo a Dios, Señor. Pablo me está diciendo que no busque el dinero, que no tenga amor, pero tengo necesidades. Y la Biblia nos dice, déjalas de manos de Dios, el cual lo va a hacer. Porque la Biblia sí nos dice, mira, te voy a dar un versículo rapidísimo para que veas que la Biblia lo dice, ¿ok? En Marcos capítulo 11, versículo 20, a ver, 24. 20, 20, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieros orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así de sencillo. Y todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. Perfecto. ¿Ok? Entonces tú tienes que creer. Entonces cuando yo le pido a Dios, Señor, tu palabra dice que tú vas a suplir mis necesidades, yo lo creo y me baso en esta promesa. Ahí estás peleando la batalla de la fe. La batalla de la fe es en la mente. Si tú le crees, dice la Biblia que tan pronto tú crees la palabra de Dios, viene el diablo y te la quiere quitar. ¿Ok? Eso es lo que dice en la parábola de las semillas, pero en la palabra del sembrador. La puedes encontrar ahí más adelante, tú la puedes encontrar en eh, Marcos capítulo 4. Ahí la puedes encontrar la parábola del sembrador. Dice que tan pronto la semilla de Dios cae, el diablo me la quiere quitar. ¿Ok? Entonces, esa es la batalla de la fe. ¿Creerle a Dios o creerle al diablo? ¿Qué leímos en Santiago? Que si yo dudo, no voy a recibir nada. ¿Quién me hace dudar? El diablo. Entonces, si yo le creo a Dios que Él va a suplir mis necesidades, pero toda la semana estoy dudando, ya perdí la batalla de la fe y no voy a recibir nada, porque lo vimos en Santiago que dice, y no vas a recibir nada.
Pero si yo peleo la batalla de la fe y el diablo viene y me dice, no vas a recibir, y yo le digo, no, sí voy a recibir, porque la palabra dice que todo lo que pido en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá, y no voy a dudar nada. Y si dudo, le pido perdón a Dios y me vuelvo a poner en ese mismo nivel de fe para decirle, Señor, la Biblia dice que si nos fortalecemos en fe, nosotros vamos a recibir. Pero ¿cómo nos fortalecemos en fe? Romanos capítulo 4 del versículo 17 en adelante lo encuentras. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe de dos formas. En el versículo eh, 20 dice, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, ¿te estás dando cuenta? Sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece en fe? Dando gloria a Dios y plenamente convencido de que Él era poderoso. Entonces, primero, ¿cómo se fortaleció Abraham en fe? Dando gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque tú ya lo hiciste. Segundo, creyendo cada vez más que Dios era poderoso para cumplir lo que hacía. ¿Cómo yo puedo creer que Dios es poderoso? Leyendo la Biblia. Y entre yo más la lea, más fe estoy teniendo para crecer. ¿Te das cuenta? Dice ahí, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna es exactamente hacer esto. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo una herencia, tengo mi vida eterna, tengo herramientas que yo puedo utilizar. Todo lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús, yo lo puedo utilizar. Por ejemplo, ¿qué puedo utilizar para echar mano de la vida eterna? El nombre de Jesús, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú estás dentro de mí. Ayúdame, Espíritu Santo, porque tengo una necesidad y ayúdame. No sé, me diagnosticaron una enfermedad con cáncer y ¿a quién le creo? ¿A lo que dice el doctor? ¿Al diablo o lo que dice la palabra de Dios? Y el Espíritu Santo te empieza a hablar y te empieza a guiar por escrituras. Y si tú crees en el nombre, dice que todo el que cree en el nombre de Jesús sanarán enfermos, porque eso es lo que leímos la vez pasada en Marcos. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos capítulo 16? Marcos capítulo 16, versículo 10, capítulo 16, versículo 7, y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán en mi nombre. ¿Te estás dando cuenta? Gloria a Dios, porque podemos echar mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Leer primera de Pedro, capítulo 2 versículo 24 que dice, por sus llagas yo fui sanado. ¿Te estás dando cuenta que tú puedes tomar la palabra de Dios, echar mano de ella para pelear la batalla de la fe? Ahora déjame decirte, cuando peleamos la batalla de la fe, no significa que estamos peleando por la victoria. Si tú eres de las personas que le pide a Dios la victoria, tú no has entendido tu posición, porque la Biblia dice, te voy a dar rapidísimo, tres versículos que dice que somos más que vencedores, ¿ok? Romanos capítulo 8 37. Todo esto lo digo muy rápido, yo sé que no están llegando, pero anótenlos en una de estudios. Romanos 8 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿ok? Primera Corintios, capítulo 15 versículo 57. Muchas personas me dicen que si los tengo notado, a veces, no, no tengo notado, lo vivo, lo estudio, lo vivo y todos los días lo hago. Por eso lo sé, por veintitantos años que llevo haciéndolo. Sé dónde está. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos va a dar, nos da. El otro tercer versículo es 2 Corintios capítulo 2 versículo 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo estoy pasando por una necesidad, yo no le estoy pidiendo a Dios la victoria. Yo oro desde el lugar de la victoria que Él ya me dio. Entonces, pelear no es pelear por la victoria. Señor, dame la victoria, dame la sanidad, prove. No, es así. Orar desde el lugar de tu victoria, decirle, Señor, te doy gracias porque ya estoy sano, te doy gracias porque mi necesidad ya está suplida, porque aquí lo dice tu palabra en estos versículos, ¿ok? Y te doy gracias por tu victoria. El diablo lo único que va a querer es traerme miedo y dudas para que no le crea a Dios, porque si yo dudo tantito, que leímos en Santiago, no vamos a recibir. Y eso no significa que Dios no haya triunfado. Dios ya triunfó, Jesús ya triunfó en la cruz. El problema es mío, creer o no. Pelear la buena batalla es creerle a Dios o creer lo que el diablo dice acerca de tu situación. Sencillo. Versículo 13. Te mando delante. Versículo 2 otra vez. Pelea la buena batalla de la fe.
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Todas las personas fuimos llamados a venir a Cristo. No todos quieren venir, solamente aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, es decir, su confesión de fe. Te mando delante de Dios, fíjate, te mando delante de Dios, está mandándole Pablo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es decir, Jesucristo también se mantuvo firme delante de Poncio Pilato cuando le dijeron, ¿eres el Cristo? Y le dijo, tú lo dices, ¿verdad? Y se mantuvo firme Jesucristo y no dudó Jesucristo cuando le dijo, ¿de qué reino eres? Y le dijo, si mi reino fuera aquí, ahorita estuvieran todos desbaratados, pero mi reino no es de aquí. ¿Ok? Jesucristo dio testimonio, así como nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra vida cristiana. Versículo 14. ¿Qué es lo que le manda? El versículo 14 nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos estamos llamados a guardar, a vivir nuestra vida cristiana, esperando el regreso de Cristo Jesús o si Él nos llama primero cuando nos muramos. ¿Ok? Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, diciendo que Jesucristo es el único Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, no la tiene el diablo, el único que tiene inmortalidad es Dios, Jesucristo, que habita en la luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempetirno. Amén. ¿Qué significa esto? A Dios Padre nadie lo ha visto. Jesucristo mismo dijo, nadie ha visto al Padre, sino al Hijo, y el que ve al Hijo, ve al Padre. Nosotros podemos ver a Dios por medio de Jesucristo, pero el Padre no lo podemos ver. Dice que habita en una luz inaccesible. Quizás el día de mañana que estemos ya con Él en la Nueva Jerusalén, a lo mejor ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero mientras lo que dice la Biblia, nadie ha visto al Padre. Solamente el que ve a Jesucristo ve al Padre. Versículo 17. Este versículo es bien importante. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dos cosas aquí. Lo primero es, no pongas tu esperanza en las riquezas. Tú puedes tener una cuenta de bancos de $1 millón o 10 millones de dólares y dices, ay, ya estoy tranquilo. Necio, Dios te está diciendo, no pongas tu esperanza en eso, porque no sabes lo que te va a pasar el día de mañana. Pero si en cambio eres una persona que estudia la palabra de Dios, aunque no tengas ni un peso en el banco, Dios te provee y tú sabes que tu sanidad. Yo tengo más de 10 años sin pagar un seguro de gastos médicos. ¿Y saben por qué? Porque aprendí un versículo bíblico en la Biblia. Bueno, aprendí muchos, pero uno de los versículos bíblicos de los que vivo es cuando yo me enfermo de cualquier cosa, Señor, por tus llagas yo soy sanado y peleo la buena batalla. Segundo versículo que utilizo, Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice, el mismo espíritu que levantó nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, vivifica mi cuerpo mortal. ¿Qué significa vivificar? Traer vida a mi cuerpo mortal. Yo tengo más de 10, 11 años desde que la última empresa para la que total trabajé en el 2014, que me dio seguro, bueno, de ahí antes ya lo practicaba, pero me daba seguro la empresa. Pero desde ahí para acá, Dios me dijo, ¿me vas a creer o no? Y le creí a Dios. Hasta ahorita no me he enfermado de nada, ni he ocupado seguro de gastos médicos, ni mis hijos. Ahora mi hija, Annie, que tiene 22 años, ella le dije, si tú quieres un seguro médico, tú te lo puedes comprar, porque tú ya estás grande y Dios espera que tu fe crezca y que tú utilices tu fe para creerle a Dios. ¿Ok? Bueno, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Segunda cosa, Dios te está diciendo que Él te da, fíjate lo que está diciendo Pablo, Él te está dando todas las cosas en abundancia para que las disfrutes, no para que te angusties. El rico que tiene riqueza no es para él, es para compartirla con las demás personas. Y Dios te da más y te da más y te da más. He conocido personas que ganan mucho dinero y dan mucho dinero a la iglesia, y no solamente a la iglesia, a los hermanos y a las personas. He conocido también muchas personas que tienen mucho dinero y no dan ni un peso ni a ninguna causa buena. He conocido muchos cristianos que tienen dinero
y no apoyan, ni diezman, ni ofrendan bien. He conocido cristianos. La vez pasada tuve una discusión con una mujer que ganaba, creo que 800,000 pesos al mes de sus negocios libres. Y le digo, ¿y estás ofrendando en tu iglesia? ¿Estás diezmando, ayudando? No, pues es que no sé en qué lo vayan a utilizar la iglesia y pues es mucho dinero porque son 80,000 pesos para darle y esto y que lo otro. Y entonces, ¿cómo diezmas o cómo ofrendas? Pues yo nomás cada vez que voy le pongo 2,000, 3,000 pesos ahí. Por 4 domingos son 12,000 pesos. Le dije, ¿y cómo? No, pero a mí Dios me bendice. No, Dios no te bendice. Tú no estás viviendo por fe. Tú estás viviendo por el esfuerzo que tú haces de tu trabajo. Muchas personas que no conocen a Cristo Jesús, que viven de su trabajo, no significa que Dios lo esté bendiciendo. No, Dios no bendice a aquellas personas que no viven en su voluntad. Tú te estás manteniendo por tu esfuerzo, pero el día de mañana que venga una tempestad, algo y se te acaba el dinero, ¿dónde está tu confianza? ¿Tú crees que está en Dios? No, no está en Dios. Eso es lo que tú tienes que aprender, que tu dinero no es tuyo, y lo que está hablando el apóstol Pablo, tu dinero no es tuyo. Sí te lo ha dado Dios para que lo disfrutes, sí te lo ha dado Dios para que hagas cosas con él, pero fíjate lo que dice. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Por lo porvenir no significa que ahorres para el futuro, significa para para que tu cuenta bancaria en el reino de Dios sea grande. Pastor, ¿cómo puedo multiplicar mi cuenta bancaria en el reino? Aquí te lo dice, haciendo bien, no haciendo bien con tu dinero, haciendo buenas obras. Dadivosos y generosos significa que yo pueda repartir mucho sin importar. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios nos invita a despojarnos de todo eso? Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos tanto por eso? Y atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Te dice que tú estás atesorando, estás guardando tesoros en el cielo para que tu herencia sea grande en el cielo. Yo no te quiero ver pobre en el cielo. Yo no te quiero ver rico aquí y pobre allá. Yo te quiero ver rico aquí y rico allá. Así es que haz caso. Aprende a dar. Hoy, en el colegio de mi hijo, bueno, por un camino al colegio de mi hijo siempre, yo lo recojo todos los días, hay una persona de la calle que siempre se pone mazapanes y siempre que paso le doy 10 o 5 pesos. A la semana pueden ser 50 pesos por ahí, al mes son 200 pesos, 300 pesos, a veces le doy más, etcétera, etcétera. Y cuando no se pone, yo ya sé que voy a pasar por ahí, saco el dinero y lo tengo listo. La mayoría de los días no se pone y no se lo puedo dar. Hoy lo vi y lo vi, y como es un lugar donde pasa mucha gente y se hace una fila, tengo que darle rápido. Se me queda viendo y me dice, qué gusto verte, no sabes cuántas ganas tengo de verte, gracias por todo lo que me apoyaste el año pasado. Y aquí están otros 10 pesos, le dije, ya nos vemos, porque te piensan a pitar los carros. Eso es lo más hermoso. Y yo le dije, gracias a Dios. Y él siempre que paso le da gracias a Dios por eso. Eso es nuestra vida. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Te estás dando cuenta? Tú eres Timoteo, guarda lo que Dios te está hablando, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. No significa que la ciencia sea falsa. Lo que aquí está hablando es que, acuérdense que está hablando con personas gnósticas que tenían un conocimiento y todo eso lo querían aplicar bajo un modo de, la ciencia es estudiar algo y comprobar eso mediante un proceso, ¿ok? Bueno, mucha ciencia perdón, mucha ciencia nos acerca a Dios, poca ciencia nos aleja a Dios. Las personas, fíjense que la mayoría de las personas que les están dando un premio de la ciencia fueron cristianas, como Isaac Newton, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muchas, hoy en día, la mayoría de los científicos famosos son cristianos. ¿Sabes por qué? Porque descubre que entre más estudian la vida, lo que hay, se dan cuenta que hay un creador. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Evita la falsa ciencia, aquellos que estudian poca ciencia y que están pagados por la élite para que pienses de una manera. Pero hay ciencia buena, ciencia que es investigación verdadera que te apunta a Dios. Versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Te estás dando cuenta?
Poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos seguir adelante y por todo lo que haces por nosotros. Gracias por el entendimiento que nos das. Guíanos en esta noche a seguir meditando en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes ponerle palabra, alma, por favor?